queridos centinelas, sean bienvenidos a la 12ª lección de este segundo trimestre, titulada Marcas de Identificación. El texto clave esta semana lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La lección de esta semana se inclinará por el tema del remanente y su misión. Al analizar este tema, es importante señalar que Dios siempre ha tenido un pueblo remanente. Por ejemplo, Noé y su familia sobrevivieron al diluvio y salvaron a la raza humana de la extinción. O también los exiliados que regresaron a Jerusalén luego de su cautividad en Babilonia fueron el remanente que restauró a la raza caída. Tal como el remanente de hoy en día, el remanente del Antiguo Testamento fue fiel seguidor de Dios. Fueron personas que se negaron a adoptar el pensamiento y las costumbres de la mayoría. A pesar de que la mayoría de los israelitas se conformó al mundo, siempre hubo un pueblo remanente y fiel que continuó siguiendo a Dios. Se convirtieron en herederos de los derechos y los privilegios prometidos a Abraham. En aquella ocasión en que los israelitas rechazaron a Jesús como Mesías, Dios lo rechazó como la nación remanente y transfirió las promesas y los privilegios que les habían sido concedidos a ellos a la iglesia cristiana. Esta lección nos ofrece la oportunidad de reflexionar acerca de quién será el pueblo remanente de Dios en los últimos días de la historia de la tierra. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, los fieles discípulos de Jesús en el final de los tiempos tendrán dos características especiales. 1. Guardarán los mandamientos de Dios y 2. Tendrán el testimonio de Jesucristo. Si hay un tiempo en que el libro del Apocalipsis necesita ser estudiado y comprendido, es ahora, pues nos encontramos en la punta de la línea de la historia. El gran conflicto está listo para llegar a su final, y aquel que esté preparado tendrá una gran ventaja. Comienza el estudio de esta semana leyendo los textos del Apocalipsis capítulo 1 versículos del 1 al 3. En el mismo capítulo lee también los versículos del 8 al 10. Después lee Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Más adelante Apocalipsis capítulo 14 versículos del 6 al 12 y finalmente Apocalipsis 19, 10. Para comprender mejor la lección de esta semana. El texto clave de esta semana es una invitación para que las personas lean y conozcan el contenido del libro de Apocalipsis. Estas personas serán bienaventuradas si lo hacen. Jesús había ordenado que Juan escribiera en un libro lo que le había sido revelado, y entonces lo enviara a las 7 iglesias de Asia. El libro del Apocalipsis está repleto de símbolos y ha sido escrito en un lenguaje increíble. Durante mucho tiempo, este libro había sido considerado como un libro sellado cuyos escritos no podrían ser explicados. Pero Dios no desea que su pueblo considere así ese libro, dice Elena de White. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Bienaventurado el que lee, dijo el Señor, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, Apocalipsis o Revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado, visible. El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro y es su propósito que esté abierto al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esa profecía pertenecen al pasado, otras están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y alegrías de los redimidos en la tierra nueva. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Mientras existen tantas personas interesadas en descubrir los misterios de las series y las películas y siguen ansiosamente un episodio tras otro, participando incluso de las maratones de series, sería muy bueno invertir nuestro tiempo descubriendo los misterios sagrados. Sería algo muy original convertirse en un expert en el verdadero Apocalipsis. Piensa en este desafío. Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 12, para ver si lo sabías o no. Número 1. La expresión remanente aparece en la Biblia por primera vez en la historia de Noé. Génesis 7:23 dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es decir, ellos fueron el remanente. Número 2. Cuando los descendientes de Noé rechazaron la alianza de Dios, fue escogido un nuevo remanente, Abraham. Número 3.
El libro de Apocalipsis señala hacia la segunda venida de Jesús como el clímax y epílogo del largo conflicto entre Dios y Satanás, que se inició cuando Lucifer desafió el carácter y el gobierno de Dios. Número 4. Las 7 iglesias a las cuales estaba destinado el libro de Apocalipsis simbolizan la condición de la iglesia en los diferentes periodos de la historia. El número 7 indica totalidad. Los mensajes se extienden hasta el fin de los tiempos. El tiempo en que estamos viviendo puede ser fácilmente comparado con el periodo de la iglesia de la Odisea. Lee acerca de las características de esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Número 5. La Odisea estaba localizada donde hoy se encuentra la moderna ciudad de Denizli, Turquía, en el cruce de las principales carreteras del Asia Menor. Antiguamente, el agua de la ciudad venía por medio de acueductos desde las fuentes termales que se hallaban al sur de la ciudad. Cuando llegaban a la Odisea, estaba tibia. La calidad de esta agua era mala y muchas personas vomitaban. Esto simbolizaba que esta iglesia haría cosas que no agradarían a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. A lo largo de la historia, Dios siempre tuvo un pueblo que se mantuvo fiel a Él. El propósito de Dios era que ellos influenciaran a otros y de esta manera las personas conocieran la verdad. En razón del sacrificio de Jesús en la cruz, todas las personas recibieron la oportunidad de formar parte del pueblo remanente. Todos son llamados a establecer una alianza con Cristo. Formar parte de este grupo es una elección y un privilegio. Reflexiona acerca de las siguientes cuestiones. ¿Qué diferencia determina ahora el hecho de que tú formes parte o no del remanente de Dios? ¿Cómo podemos pensar que el hecho de pertenecer al remanente de Dios podría afectar tus interrelaciones personales, tus pasatiempos, el tipo de entretenimiento que escoges o el modo en que inviertes tu tiempo? Elena de White menciona que el libro de Apocalipsis es uno de los más importantes y debe ser estudiado para saber en qué momento de la historia nos encontramos. Y acerca de la idea de formar parte del remanente, ¿cómo impacta en tu vida este consejo? ¿Cómo te parece a ti que debemos comportarnos los cristianos que esperamos el pronto regreso de Jesús? Considera esta parábola del doctor Jack Provonsha. Érase una vez 3 arvejas que vivían en una vaina. Se miraban unas a otras y también miraban a las paredes de su vaina, y decidieron que el mundo entero era verde. El verano pasó volando, llegó el otoño y la vaina se abrió, y para su gran sorpresa, las arvejas descubrieron no solamente que el mundo entero no era verde, sino que la mayoría de este mundo eran de unos tonos variados de marrones. También existían algunas tonalidades de verde, y dominada por el pánico, una de las arvejas agarró fuertemente las puntas de la vaina e intentó poner todas las puntas juntas nuevamente. La segunda arveja se deslizó por fuera de la vaina y se convirtió en marrón lo más rápido posible, a fin de que nadie lo notara. La tercera arveja miró hacia las paredes de la vaina y hacia el mundo marrón y verde del lado de afuera, y decidió que su tonalidad peculiar de verde era exactamente lo que el mundo de afuera necesitaba. ¿Y entonces, qué tipo de arveja deseas ser? ¿Serás valiente? Pide ayuda a Dios en oración. El capítulo 57 del libro Los Hechos de los Apóstoles o los Embajadores presenta el Apocalipsis de manera totalmente diferente de lo que los medios de entretenimiento lo han presentado. Especialmente en las películas, el Apocalipsis es encarnado como villano o como un sinónimo de caos. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia y leemos las páginas sagradas de este libro, encontramos otra realidad, es decir, la descripción precisa de Juan de aquello que le fue bondadosamente revelado. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!